Estamos con Enrique Acuña, quien es médico, psicoanalista, fundador de la Biblioteca Freudiana de La Plata, asesor de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones, y él ha concurrido a Posadas con motivo de la 11ª jornada de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones. Ha tenido la amabilidad de brindarme esta entrevista. Me interesé mucho al saber, al descubrir que usted, además de psicoanalista, también tiene 3 películas realizadas. Y me gustaría que nos hable un poco acerca de dichas películas. En verdad es el cruce entre psicoanálisis y antropología, o el cruce entre el arte audiovisual y ese saber que dan los originarios, ¿no? Los guaraníes en este caso. Como médico en el año 98 estuve investigando el tema de la bioética y había ocurrido en el 2005 al 2007 un caso en el Hospital de Niños de Buenos Aires, que fue el caso de Julián Acuña, que si bien no es pariente mío, tiene mi apellido. Y Julián, se recordarán, es un niño guaraní que fue prácticamente secuestrado de su comunidad por una serie de ordenanzas, digamos, de la salud pública, que lo obligan a internar en el Hospital de Niños de Buenos Aires, donde hacen un diagnóstico de una cardiopatía congénita, y luego vamos a decir así, el pueblo guaraní sale a dar su voz acerca de que en verdad el sacerdote en guaraní de la comunidad de Pindopotí, donde vivía Julián, tuvo una revelación que ese niño no estaba enfermo de un problema cardíaco para ser tratado por la medicina blanca, sino que tenía una enfermedad espiritual. Ese espiritual es el centro, digamos, el misterio, el enigma, es de alguna manera el motor que a mí me hace llegar en el 2009 a la comunidad de Pindopotí, buscando la verdad del caso de Julián, o la voz de ellos. Entonces me acuerdo que ese primer día que me acerqué a la comunidad, que llegué casi como turista, fui a verlo al Opiguá, a Ciriaco Villalba, que aparece en el primer documental En la Bruma, Tatachina, y me impresionó verlo y que me reciban en un patio, y lo primero que me dijo es, ante una pregunta un poco apasionada de querer saber, le digo, ¿cómo fue lo de Julián? Usted tuvo un sueño acerca de que en el corazón de Julián el dueño de uno de los elementos del monte había arrojado 3 piedras. Y él lo primero que me dice es, no fue un sueño, fue una revelación de Dios, de nuestro Dios. Así que, primera cuestión del misterio, sueño no es revelación, hay una revelación de Dios. Entonces estamos en términos de lo sagrado, de la cuestión religiosa, etcétera, y bueno, y eso indudablemente ninguno de los médicos que trató a Julián sabía, o por lo menos no era creyente de esa causalidad, ¿no? Y así fue como llegué a la comunidad y hice el primer documental, La Bruma Tatachina. ¿Usted se había propuesto hacer el documental o luego de encontrarse con eso surgió lo del documental? Yo estaba investigando el problema de la bioética y la biopolítica como formas modernas de saberes donde hay el conflicto de la decisión, ¿no? Porque hay un sujeto, por ejemplo, que está en coma. Me acuerdo hace poco, ante la muerte de Calamaro, se discutió mucho la ética de si
debía seguir vivo, mantenido por medios artificiales o no. Así nació la bioética, ¿no? Con Karen Kinland. Y entonces yo estaba inmerso, digamos, en esa investigación que se hacía en Buenos Aires. Y cuando llegué a la comunidad, me encontré con que ellos necesitaban decir otras cosas, pues ya había muerto Julián muere en el 2007, y entonces ellos me dicen, bueno, la mejor manera de hablar de esto sería que usted vuelva y le contamos, pero de un modo más. Entonces el formato audiovisual era lo que más se prestaba a que la voz de ellos se imprima en algún lado, ¿no? Que esa memoria oral que tienen los guaraníes, que no es escrita, claro. y que bueno, que hacía que era posible. Entonces yo preparé un guión durante 2 meses y eso había sido febrero, volví en abril, y el primer día que llegué con una amiga que hacía cámara y sonido, y un amigo que les ayudaba en esas cosas, sin presupuesto, con unas pequeñas cosas alquiladas, y el cacique nos dijo, Alejandro Benítez nos dijo, mañana van a descansar, mañana se van a levantar a las 7, vamos a hacer un coro de niños que va a ser la apertura, y luego va a hablar el Opiguá, voy a hablar yo y va a hablar el maestro. A la tarde tenían pautado todo el guión del documental. Finalmente lo hicieron ellos, digamos. ¿Y su guión? Y mi guión quedó ahí, atiendo, pues yo llevé, le conté un poco. El guión de ellos era indudablemente superior en el sentido que a dónde apuntaba. Yo iba con la muerte de Julián como eje del relato. Y ellos dijeron, bueno, la muerte de Julián es la muerte de un niño que nosotros ya casi olvidamos. Es muy triste, pero nos importa más lo que sucedió después de la muerte de Julián, que fue el manifiesto de todas las comunidades de la zona, se llamó el Manifiesto Pindopotí, donde escribimos nuestros derechos a la tierra, a la educación y a la salud. Y nuestras relaciones con el Yuruá, con el blanco. ¿Cómo queríamos que sea? Entonces, el documental viró, digamos, de centrar la cuestión del impacto que es la muerte de un niño después de un conflicto intercultural, a plantear los derechos de las poblaciones bugá de esa zona, digamos, que estaban reunidas en asamblea permanentemente. Así que Julián fue el pretexto para visibilizar un estado de cosas de las comunidades y apelar en ese manifiesto a los derechos. Es decir que el contenido de la película fue determinado por la comunidad. Uh-huh. Entonces entra dentro de lo que se denomina audiovisual o video o audiovisual social comunitario. Sí. Donde no es la expresión de la creatividad, digamos así, de un realizador o un director que tiene, como vos que habías ido con un guión, sino que es una comunidad, algún grupo humano que determina qué quiere decir y utiliza el lenguaje audiovisual para decirlo. Exacto. A mí me pasó un tiempo hasta que yo me diera cuenta la idea esta de que uno es la botella del mensaje que se pone dentro de la botella, ¿no? Es decir, que es el vehículo para pasar el mensaje que ellos estaban queriendo pasar. Y que la cuestión poética que a mí siempre me interesa, digamos, del relato con un efecto de creación, etcétera, estaba de alguna manera, y lo pude poner porque les gustó mucho las imágenes que yo había puesto, pero esas imágenes estaban como superpuestas, o, digamos, daban más lugar a la voz comunitaria, que quería pasar esa idea del manifiesto. El segundo documental ya es otra historia, ¿no? Es otra cuestión. Ahí ellos dejaron que yo hiciera mi
propia búsqueda, digamos. Tardó mucho más tiempo. Como 2 años me dijiste. Sí, entre el 2009 al 2010 se hace el primero y entre el 2010 al 2013 se hace el segundo, se llama La sombra del jaguar. Y ahí yo me había quedado con, podemos decir así, la pica y el enigma de qué había querido decir una piedra en el corazón de Julián. Que era una piedra, era un cálculo renal, era un hecho orgánico. Y no, una piedra en el corazón de Julián, que era una expresión que utilizaban en el primero. Yo tuve que ir a preguntar a muchos piguá, a muchos chamanes, y ahí por primera vez ellos cuentan el mito de origen, el mito de sol y luna, el mito de cómo Ñanderú crea la tierra y crea con ellos esos dioses menores, Caraí, Tupá, Ñamandú, Yacairá, y cada uno tiene funciones en la lógica, digamos, de su cosmovisión. Ese segundo documental yo lo preparé, digamos, como si fuera un relato antropológico del mito de origen a los rituales que todavía se conservan en esas comunidades y que permiten decir que el fundamento religioso es lo que le da sobrevida a esa comunidad, le permite sobrevivir. No es, digamos, solamente la ambientación a la selva, al monte, no es los planes sociales, no es indudablemente el Estado protector, es un fundamento religioso. Y eso no era evidente en el primer documento. El segundo, ellos cuentan efectivamente que hay un fundamento, una creencia muy fuerte en esos dioses de la selva y en ese mito de origen que les da una identidad étnica, digamos, que está todo el tiempo cambiando, que es muy dinámica, pero... Y el tercero, Caraí, ya es otra cuestión, ya es, yo construyo mi casa cerca de la comunidad, convivo con ellos y encuentro a alguien que me dice que quiere contar su enfermedad y cómo lo curaron espiritualmente. Entonces, fue el tercer documental, ya fui como intimado, digamos, cuando uno se siente llamado, intimado a tener que contar una cosa porque el otro lo pide. Ya no era mi demanda, sino la demanda de alguien que decía, quiero contar mi historia. El protagonista del tercer documental, en este caso, te pidió para contar su... Exactamente. Ahora, se me ocurre, si me equivoco, me corrige por favor, que subyacente a estas 3 películas está uno de los temas que se trataban durante estas jornadas, o digamos fue una jornada muy rica, pero y hasta donde yo he podido comprender, ¿no? Esto que vos decías, que digamos para la visión dominante occidental, de la cultura occidental, juzgamos a la religiosidad digamos así en términos generales, la religiosidad amerindia, la juzgamos como algo mágico. Uh-huh. Pero no es solamente algo que digamos desde nuestra ignorancia lo vemos así, como supersticiones, como magia, como pensamiento mágico, uh-huh, sino que hasta inclusive hay algunos antropólogos que veían desde una visión muy etnocentrista, han visto siempre, ¿no? Uh-huh, sin darle el valor propiamente de religiones. Exacto. Sí, yo cité hoy a Viveiros de Castro en una conferencia que estuve ahora en Brasil que él había dado, donde planteaba la idea de si existe un pensamiento, una filosofía amerindia. Si se puede decir que los pueblos indígenas de Sudamérica, en general de América, han construido un saber que puede estar a la altura de un pensamiento filosófico como el occidental racionalista que viene
Grecia y Roma, ¿no? Digamos, del Timeo de Platón, Aristóteles, al derecho romano, que ha sido siempre el modo en que Europa ha tenido de colonizar al resto. Entonces, nuestra educación, digamos, soy hijo de familia cristiana, judeocristiana, por lo tanto, pequeño burgués, por lo tanto, culpable. Es decir, presto al psicoanálisis, por lo tanto, ¿no? Pero efectivamente el pensamiento amerindio se construye con las coordenadas que van más allá de esa primera razón ilustrada del siglo de las luces, digamos, cuando desde Hegel, Kant en adelante se produce esa bipartición entre naturaleza y cultura, donde del lado de la cultura el hombre domina la naturaleza y esta es un elemento material mudo. El pensamiento amerindio invierte eso y dice, del lado de la naturaleza, de lo no humano, hay un lenguaje. Es decir, que el animismo, entendido como la posibilidad de que los seres de la naturaleza tengan un lenguaje, tengan intenciones, tengan deseos, un árbol, una piedra, un arroyo, es muy coherente con lo que dicen los abuelos guaraníes. Ellos dicen que la causa de la enfermedad espiritual de Julián ha sido la intención del dueño del árbol que arrojó piedras y afectó el corazón de Julián por una transgresión de normas que pudieran haber hecho los padres, etc. De modo que la etiología o la causa de la enfermedad espiritual está íntimamente ligada a la concepción de que la naturaleza está viva, que tiene intenciones, que tiene seres y entes, espíritus que pueden dominar lo humano. ¿Eso es lo que Lacan decía, que el significante está en la naturaleza o estoy en...? Dice, la magia es el llamado del significante a la naturaleza que responde con otro significante. Entonces, la naturaleza hablante para la China, este árbol que desea, el dueño del arroyo que tira una piedra, o ese animismo, digamos, de la naturaleza, implica que, sí, que el encantamiento es el llamado a hacerle decir a la naturaleza algo. Es decir, que el mago clásico, el alquimista del medioevo y el chamán o el hechicero hace hablar a la cosa, a la materia que nosotros pensamos que no tiene lenguaje. Por eso es el llamado al significante. El encantamiento llama a que la naturaleza hable. Vos estás escribiendo un ensayo, un libro sobre la cultura guaraní, ¿no? Sí, estoy haciendo una tesis porque está planteada como una cuestión formal, digamos, de ensayo, de plantear un problema central que yo ubico ahí en la enfermedad espiritual, y es entender el chamanismo, entender el agente ese que parece mágico en función de la religiosidad. Entonces, mi ensayo es plantear un poco algo que no es del todo Lévi-Strauss, que decía el hechicero y su magia, ¿no? Mi idea es que esta concepción de las cosas que tienen los guaraníes es un fundamento sagrado que se mantiene oculto, que ellos no cuentan del todo, que sorprende ver estos documentales porque muchos dicen no sabíamos que ellos tienen un fundamento religioso, pensamos que eran seres del monte. Alguien decía, Noverán, una vez que pasamos la sombra del jaguar, decía, ¿cómo recién nos enteramos que son tan cultos, tan sabios? ¿Cómo no sabíamos? Efectivamente, entonces hay en esa filosofía amerindia de los guaraníes, digamos, hay una concepción para mí muy novedosa, no solamente de que la naturaleza habla,
sino del modo, del interjuego, de las intenciones de los seres, donde de pronto es sorprendente saber que el alma de un muerto está en el ambiente, que no se va, y ese alma de los muertos puede incidir negativamente o positivamente, pero está presente. Entonces, que el ser espiritual guaraní convive con una serie de entidades, digamos, de no humanas, que le dan una visión que es mucho más móvil y reversible que la nuestra, porque ellos pueden ubicarse al lado de la naturaleza, esta naturaleza parlante que habla. Entonces, es reversible, digamos, la posición de cualquier creyente en este fundamento, de que se puede volver, por ejemplo, un jaguar, por una magia negativa, por un tabú, se puede invertir el punto de vista del mundo y convertirse él en un animal que está viendo el mundo y está viendo al humano como animal. Claro que en Caraí, en la película Caraí, eso está reflejado en unas subjetivas así que hay, ¿no? De lo que sería la mirada del... La mirada del otro en el cual yo me puedo identificar. Y eso es increíble, porque esa reversión de pasar de ser sujeto que miro la naturaleza y la pienso dominando, a decir, soy parte de esa naturaleza y miro lo humano desde la perspectiva de la naturaleza. Esa inversión del punto de vista que Viveros dice es el perspectivismo, digamos, amerindio, la inversión del punto de vista de lo que demuestra es la gran reversibilidad que tienen estas culturas, de mimetizarse incluso a los elementos de la naturaleza. Entonces, eso indudablemente nosotros no lo tenemos, en tanto occidentales, cristianos o lo que fuera, nuestra religiosidad es diferente. ¿Es una concepción de enfermedad o de sufrimiento? ¿Ellos tienen la idea de enfermedad así o...? Claro, no es la enfermedad médica clásica, digamos, ¿no? Es más bien estados del espíritu, estados del alma, estados de la palabra, que es muy importante porque es donde se puede juntar con el procedimiento psicoanalítico. Uh-huh. El hecho de que la palabra sea el alma y el nombre sea una de las formas en que la palabra se encarna en el cuerpo, permite que pensar que las palabras tienen mucho valor, ¿sí? Pero a la vez son reversibles, son palabras valija, como se abren y pueden tener un vacío, pueden estar llenas de cosas, y esas palabras que son tan sagradas en ese lenguaje, al ser del nombre, por ejemplo, puede haber no la enfermedad médica, pero sí el trastorno de no tener un nombre, que es el caso de Caraí. Es decir, él ha perdido su nombre o su nombre ha sido incorrecto y entonces no se halla en este mundo, porque no está encarnada su alma, nombre, en su cuerpo. Entonces el cuerpo cae, digamos, sale del buen vivir, del tecoporá, digamos, de la norma comunitaria. ¿Y hay un tratamiento de ese sufrimiento a través de la palabra también? Exacto. La curación chamánica, eso ellos lo cuentan en los documentales. Es un procedimiento de la palabra a través de ciertos rituales, por ejemplo, el ritual del Tatachiná, que es el ritual de la cura con el humo del tabaco que fuma el chamán. El humo del tabaco es el vehículo o el fluido, como puede ser la sangre, el semen, etcétera, que junta en los cuerpos, vehiculiza las palabras. Entonces, el humo y el soplo permite la entrada de las palabras al cuerpo. De modo que un modo de curar la palabra es a través del humo del tabaco. Cuando se bautiza a un niño, el chamán exhala en el soplo
en el humo y verifica el nombre que le corresponde a ese niño según lo que escucha que le dice su Dios. Entonces hay 3 momentos de la operación del bautismo o de la imposición del nombre, que son Cheporandu Ñanderú, yo pregunto a Dios, a nuestro Padre, Ñanderú y Yaibú, me dice, y ahí recién Cheyapo Reru Ete, le doy el nombre verdadero que leí, que dio Dios. Ese nombre le permite la función social a ese sujeto, es decir, si es de la dinastía de Caraí va a ser chamán, si es de Tupá puede ser cacique, si es de Ñamandú va a ser un agricultor, un recolector de miel, si es de Yacairá va a ser quien junte los remedios, el ayudante de la medicina, ¿no? Los remedios de la selva, etc. Entonces, el procedimiento del Tatachiná tiene 2 versiones. Una que es muy poética, que Cadogan lo recogió en un libro que se llama La Ibura Pitar, los textos sagrados, en Paraguay. Y que en Paraguay un chamán decía muy claramente, decía, cada mañana en primavera, que es el año nuevo, Ñanderú fuma, nuestro Dios fuma sobre nuestro pueblo, en la neblina matinal que se eleva, en ese Tatachiná, digamos, en esa neblina que sube de la selva, es Dios que está fumando sobre el pueblo y dando sus bellas palabras, las ñépora. Entonces, lo que hace el chamán es remeda la acción de Dios cuando en el soplo da la palabra. Y ahí estaría la inscripción, digamos así, de la palabra en el cuerpo. En el cuerpo, exactamente. Porque no es solamente una determinación de la clase social a la que va a pertenecer ese sujeto, que sí también, por supuesto, pero hay algo que tiene que ver con la relación de la palabra con el cuerpo. Exacto, digamos con lo vivificante. Lo vivificante. Por ejemplo, un niño va a ser bautizado con ese humo que se exhala y se va a adivinar su nombre recién cuando tiene elevada la cabeza y acá está sentado, digamos, sobre sus piernas, cuando está erguido, es decir, cuando camina. Entonces ahí entra en ese humo, entra la palabra alma. La palabra alma es, las ñépora, las bellas palabras son en formas de encarnar, digamos, una palabra divina. Con lo cual el chamán queda absolutamente desplazado de la potencia de ese Dios, de Ñanderú, que crea esos otros dioses menores que están en la selva y que es un cielo muy horizontal, no es un cielo vertical. Ese es el nombre verdadero, digamos, ¿no? Y ellos deben llevar otro nombre, el del documento de identidad, el nombre criollo, digamos así. ¿Eso afecta, les perjudica en alguna manera o lo tienen así como una cosa burocrática, nada más tener que tener el nombre del documento de identidad? Tener esos 2 nombres, digamos. Yo supongo que no más de 50 años el nombre sagrado era un nombre secreto que no debía ser dicho ni al blanco, ni siquiera a parientes que no están muy cerca, porque perdía su eficacia de ser sagrado y secreto. Actualmente uno va a las comunidades y hay muchos documentales, hay uno que hizo el canal Encuentro, donde cuentan uno por uno, mi nombre civil es Juan Pablo Pérez y mi nombre sagrado es, no sé, por ejemplo, Verapotí. Entonces ya hay una transmisión de eso que antes era oculto. En mi trabajo yo trato de demostrar que los cambios históricos han obligado a los guaraníes a negociar lo oculto, pero que mantienen, esto actualmente nos dicen los caciques cuando vamos a las comunidades, vamos
un colectivo que se armó a partir de estos documentales, que se llama AGUA, Asociación de Amigos Guaraníes, donde ellos nos piden a veces que accedamos a hacer estos documentos con los nombres, ¿no? En un trámite que se hace en las ciudades. Y nosotros facilitamos como puente cultural esa conexión con las instancias del gobierno, donde van a tener un documento que le va a permitir tal vez tener un plan social, etc. Y ahí se ve el conflicto de los nombres y se ve las estrategias muy fuertes de decir algunas cosas y mantener ocultas otras. ¿Por qué? Porque efectivamente no creo que esto sea efecto, digamos, de la evangelización jesuítica de 1600, pero sí el contacto con el blanco le ha generado una pérdida, digamos, a su cultura, y entonces quedó en esa memoria histórica el hecho de que no hay que decirlo todo, porque decirlo todo es un modo de que el otro se apropie de lo sagrado y de lo secreto. Sería profanar, digamos, lo sagrado, contarlo todo. Entonces, mantener el misterio o el enigma, que fue lo que me hizo a mí ir tantos años, porque el documental de Julián no había algo que no estaba dicho. Esa mantención del secreto y de lo sagrado es lo que permite que la cultura sobreviva. Y esto lo saben los abuelos y se lo transmiten a los jóvenes que intentan de alguna manera decir: todavía tenemos el secreto en las manos y no lo vamos a contar. En los 3 documentales se ve que ellos levantan cada tanto la mano y dicen: hasta acá, ¿no? Ese stop, ese no más, es señal de que hay algo que hay que mantener oculto. Así que ese es el secreto del secreto, que manteniendo algo oculto, la cultura sobrevive. Como las antiguas religiones que estaban fundadas en lo esotérico, que contar un ritual hacía que pierda la eficacia el ritual. ¿Y estás pensando en hacer alguna otra realización no, que mientras no haya un pedido de las comunidades a contar algo que pueda servir políticamente a mantener, como fue el manifiesto, etcétera, o contar una verdad que no fue visibilizada por los medios, está bien hasta acá. Estoy escribiendo sí algunos artículos que pueden ir en un libro, etcétera, pero en base a esta hipótesis. Pero también empezar a recorrer el mundo indígena. Estuve en Ecuador con los Shuar, estuve en Colombia, en el sur de Colombia, en algunas comunidades. Ahora visité una en Brasil, en Paraguay, en Bolivia. Implica de alguna manera estudiar lo que decía Lévi-Strauss, ¿no? Que lo que para el europeo era el mundo salvaje es lo que para ese mismo europeo después se revela como la selva de sus fantasías. Lacan le decía un chiste a Lévi-Strauss, le decía: lo que usted encuentra allá en la selva, yo lo encuentro todos los días en los divanes acá en París. Me cuentan la selva de sus fantasías. Y también hay rituales, también hay mitos, también hay cuestiones secretas y sagradas. Cada uno tiene su religión privada. Como que Lévi-Strauss no pudo ir más allá de su etnocentrismo, digamos, en algún punto. Yo creo que Lévi-Strauss intentó, cae en un momento, sobre todo a lo último, en un positivismo clasificatorio, donde queda sorprendido por la posibilidad del lenguaje de nombrar de 10 maneras la misma planta, pero se vuelve en esa pasión, se ve en el pensamiento salvaje eso, en esa pasión nominalista de clasificarlo todo. Él trata de lograr una fórmula científica para los mitos, y descubre 140 mitos y dice: todos estos responden a una sola fórmula, la fórmula canónica de los mitos. Esto que estoy haciendo es ciencia, llamémosle ciencia humana, pero es ciencia.
Y Lacan discute eso, dice, no es ciencia, dice, usted iba y a cada uno de los indígenas que preguntaba, a cada informante, le hacía decir lo que usted quería. Inducía un relato. Entonces decía, el ego que se construye del indígena es el ego de Lévi-Strauss, que está poniendo su propia... O sea, lo que uno encuentra lo que busca. Digamos, el antropólogo va a buscar algo y encuentra lo que quiere encontrar. Es más difícil para un psicoanalista, porque un psicoanalista debe esperar que de la contingencia, del agujero, de algo que no se puede decir, surja algo nuevo que no está ni en la ciencia ni en la religión. ¿Y cómo lo nombras a eso? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué lenguaje se puede nombrar eso? Que no sea un delirio, ¿no es cierto? Bien, ahí es donde, como se decía hoy en la jornada, es el mismo sujeto el que debe nombrar su goce, encontrar cuál es su nombre de goce, digamos así, ¿no? ¿Cómo nombrar el nombre de cada uno, más allá de las divinidades, en el caso de la cultura guaraníes, o más allá de los nombres de la ciencia, que clasifica todo, las enfermedades? ¿Se cortó la grabación? ¿Sí? ¿En qué momento? Sí, dale récord. ¿Cuál es la pregunta que decías? La de Caraí. Esa parte donde estamos hablando que no es, estéticamente no es muy extensa. Ah, bien, tomando cuestiones así, claro, sí. Sí. Que la realización audiovisual clásica... Yo me fui, dejé la cuestión así de lo audiovisual, pensaba hablar más sobre tu método como realizador, digamos así, pero la verdad que como, bueno, es tan fascinante el tema que tratás, digamos, ¿no? Pero si te parece pertinente lo sacamos entonces. O sea, una sería, digamos que en el análisis cada sujeto debe encontrar su propio nombre de goce. Exacto. Sí, digamos, estarían entonces los nombres sagrados que vienen de la lógica de la religión, los nombres que la ciencia pone, que son, por ejemplo, los diagnósticos en psiquiatría, que, como decíamos, ser un TOC, ser un ataque de pánico, ser una psicosis, no sé, son nombres, clasificaciones del otro científico o social. Ese afán clasificatorio. Y otro sería que en un análisis uno descubre, digamos, que el goce, que quiere decir un sufrimiento, pero puede ser un placer también, o una mezcla de ambas cosas. O un sufrimiento o un placer, digamos, vivido como sufrimiento, no asumido como tal. Y que uno está chupado por eso, o sea que es muy atractivo eso. Ese goce se puede nombrar, si no se lo sufre de manera muda, digamos. En general el sufrimiento puede ser mudo, pero si se habla de eso se puede nombrar. Y ese nombre al goce de cada uno es un detalle que no está en el universo todavía, porque cada uno es una singularidad única, es irrepetible. Entonces, si realmente creemos eso, que cada uno de nosotros somos sujetos irrepetibles, no idénticos a otros, que cada uno es original, entonces cada uno tendría un nombre propio, que es el nombre del goce. Y allí se podría plantear, a ver si una operación, digamos, análoga entre la que hace el Opiguá cuando determina el nombre verdadero de un miembro de la comunidad,
con la operación que el psicoanalista hace a lo largo del análisis para, digamos, que el sujeto del análisis encuentre ese su nombre de goce. Sí, en verdad el Opiwá encuentra el nombre de el dios al cual se pertenece, claro, con una anterioridad, ¿no? Nombre religioso, claro. Eso. Y en el psicoanálisis el sujeto debe encontrar, salir de su dios personal, que es su fantasma, que gobierna su vida, y encontrar un detalle, digamos, de eso, que permita nombrarse a partir de considerarse que él está ahí, en eso, que a veces rechaza, o reprime, o no le gusta, no es su identidad social. Entonces, encontrarse en ese nombre nuevo, digamos, e inventarse. Y ese es un trabajo arduo, no se hace, digamos, a veces se hace con el arte. Otra de las salidas que se veía. Exacto. Volviendo al tema de la realización, ¿no? De la realización audiovisual, a vos en cuanto realizador audiovisual, digamos, ya que has llevado adelante estas tres películas, se puede decir que sos un realizador audiovisual. Yo vi en el lenguaje como que es muy jugado. Los tiempos que manejás por ahí son tiempos bastante largos, que yo he visto en directores, por ejemplo, bueno, ahora no me voy a acordar ninguno, pero hay algunos directores que manejan ese tiempo, digamos, ¿no? Pero no es el tiempo habitual donde una escena puede durar 3 minutos, y todo es como un ping-pong de imagen y de diálogo, y todo pasa rápido, digamos así. Ese es el lenguaje estándar y hacia lo que apunta, digamos, para que sea algo entretenido, algo divertido, el cine, más el lenguaje televisivo todavía, pero en el mismo cine inclusive hay una idea de que el tiempo narrativo debe ser dinámico, debe ser rápido. Y yo he podido ver, sobre todo en Caraí, que es la que mejor he visto hasta ahora, ¿no? Con más detenimiento, que hay un tiempo así acorde, por otra parte, con la materia, digamos así, del relato. Sí, indudablemente estos documentales no se hicieron, no fueron al cine en el sentido comercial, han quedado en circulación en festivales pequeños o tiene esa cosa más casera, digamos, más de artesanal, porque me pasó con La Bruma, estábamos con el cacique presentando acá en Posada, en el Yaparí, y alguien dijo, es recomendable que esto dure 50 minutos, como si fuera el formato televisivo. Y efectivamente la voz de un anciano guaraní tiene un tempo, no el tiempo en el sentido del reloj, sino el tempo narrativo, que es la densidad con que las palabras están dichas, que requiere justamente que un corte pueda tener esto que vos decís, 5 minutos al lado del fuego, diciendo 5 palabras, y donde la naturaleza se apropió de las palabras, digamos. Claro, o sea, eso es muy interesante, me parece, como el tempo de la palabra del anciano no tiene que corresponde con el tempo narrativo que vos buscaste. Es exacto, es poner en juego qué es comunicar, ¿eh? Porque comunicar puede ser dar mucho sentido a las palabras, o comunicar puede ser una imagen solamente. Una sola imagen puede comunicar más que muchas palabras, dicen, ¿no? Pero en verdad el tempo narrativo de un curador chamán guaraní es para mí el tempo narrativo de su raza, en el sentido de el tiempo mítico.
Él está contando lo que hace 5000 años vienen narrando alrededor del fuego. Y ese tempo narrativo entonces tiene esa densidad en el sentido de, es como se dice, no es el crono del pasar del reloj, sino el kairos, la densidad del tiempo. En una palabra está todo el ser de ese sujeto que está hablando. En una sola palabra puede estar todo el ser curador del chamán. Entonces eso requiere indudablemente un formato documental nuevo, que merece a veces 2 o 3 horas de duración de ese relato, ¿no? Bien, Enrique, muchísimas gracias. Y bueno, espero que veamos más películas de Enrique Acuña, ¿sí? Y de la comunidad aparte, porque son no solo tuyas, es como si fuera hasta cierto punto una creación colectiva, digamos, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Gracias a vos y poder escuchar esto.